El tema de hoy es sobre el divorcio y el recasamiento. Bueno, mira, lo primero que yo quiero decir concerniente a este tema es que estos temas son controversiales y estos temas hay que saber explicarlos. Porque mira, lo primero que nada que la Biblia dice que los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea. Nosotros somos buenos, ¿verdad? Culpando a uno, culpando al otro, escuchando una versión sin escuchar las dos. Entonces, pues muchas veces se tiende a juzgar de una manera incorrecta porque no sabemos bien qué es lo que está pasando, qué llevó a esas relaciones a que se rompieran. Número uno, hay que entender, amado, que mientras nosotros no tengamos la versión clara de ambos, ¿verdad? De ambos partidos, de ambas personas, mientras no tengamos la versión clara de qué ocurrió, nosotros no podemos llegar a conclusiones y juzgar estas situaciones así porque sí, a la ligera. Es con lo primero que quiero comenzar diciendo y señalando, ¿verdad?, de que, como dice la Biblia, estos casos los juzgará Dios. Ahora, otra cosa importante es que el apóstol Pablo nunca negó la realidad de que el divorcio fuera permitido. Él lo que si acaso prohibió fue el recasamiento. Ahora, aún en ese tema de recasamiento tenemos que tener cuidado porque pues hay personas que lo han hecho por las razones de adulterio, de las cuales en la Biblia se le da el permiso a la persona. En el capítulo 19 de Mateo podemos ver cómo se le dice salvo a causa de fornicación, lo cual esto sería una explicación bastante sencilla que está dando la autorización a que por la infidelidad la persona pudiera rehacer su vida. Pero no solamente ese factor es el único que lleva a mucha gente a divorciarse. Hay personas que se han casado fuera de la voluntad de Dios y luego tienen que pagar las consecuencias de un divorcio. Ahora, otros casos parecidos a eso es que dos personas cometen un error y los familiares y la iglesia los obliga a casarse, no siendo muchas veces la voluntad de Dios. Entonces en el futuro terminan separándose porque simplemente fueron relaciones que no fueron aprobadas por Dios o simplemente pues se dejaron llevar por el momento, pero no realmente eran compatibles de alguna manera. Entonces hay muchos factores que llevan a las relaciones a romperse. Yo no creo en el recasamiento, pero es realmente cuando son matrimonios que realmente Dios ha unido. Hay muchos matrimonios que se han ido a pique, que se han roto, pero Dios nunca los unió. Los unieron otras cosas, los unieron los hijos, los unieron otras cosas. Entonces yo estoy en contra de esa opinión que dice que tú te tienes que quedar ahí en ese rol, ¿no? Si una persona se casó y por alguna razón pues estaba ignorante o lo forzaron, ocurrieron muchas otras cosas excepto amor o excepto Dios como centro. Mira, ese matrimonio, si hoy se está yendo a pique, nosotros no podemos pensar que la persona no tiene el derecho de rehacer su vida por el hecho de que hay muchos factores que afectaron esa relación y que pudieron haber llevado a esa relación a tal punto, ¿ves? Pero volviendo a lo que dije ahorita, el apóstol Pablo en ningún momento niega la realidad del divorcio. Inclusive en los tiempos de Cristo, cuando se tocó el tema, era porque eso era algo que no era nuevo. Ahora, Pablo en ningún momento condena el divorcio. Lo que sí condena es el recasamiento. Ahora, vuelvo y repito, el recasamiento hay que mirar cuáles fueron las circunstancias. No podemos ser ligeros en estar condenando todo el que se volvió a recasar. Hay personas que dicen, no, que eso fue lo que tú escogiste y te tiene que quedar, aunque la persona se pierda, porque eso es un detalle que hay que entender, hermano. Hay personas que mejor es que se divorcien a que estando juntos sus almas se pierdan, porque no hay compatibilidad, no hay felicidad. Entonces no es que todo el que sea infeliz en una relación tiene que romperse, pero aquí hay un punto clave, y es que Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que haber dado sus aprobaciones. Hay muchas formas de Dios aprobar una relación, muchas formas que no tienen que ser con solamente confirmaciones. Dios puede tratar interiormente con cada individuo sobre esta situación. Esto es un tema amplio de la cual yo quiero, ¿verdad?, resumirlo de una manera sencilla, y es que
con todo esto que yo he explicado, yo creo que esta explicación está bastante clara. Ahora, otro punto importante con lo que quiero cerrar es de que nosotros tenemos que aprender a cerrar la boca y no estar condenando a todo el que se ha recasado, porque, mi hermano, son muchos los que han pasado por estas situaciones y nosotros no somos quienes para estar condenando. Y otra cosa es que la gente han querido poner esto del divorcio y del recasamiento a unos estándares tan elevados como si uno hubiera blasfemado contra el Espíritu Santo. El único que no tiene perdón, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero la iglesia ha puesto el recasamiento a un estándar tan alto que ahora están condenando a todo el que se volvió a casar como si esa persona hubiese cometido una blasfemia. Eso no es así, mi hermano. Si la Biblia hubiese querido decir que el recasado se va a perder, la Biblia lo hubiese dicho, que queda destituido, pero en ningún momento la Biblia es el único pecado que dice que es imperdonable, es la blasfemia del Espíritu Santo. Dejemos de estar inventando, dejemos de estar condenando a la gente, dejemos de estar poniéndole el pie encima a la gente. Si usted tiene un matrimonio feliz, nunca se ha divorciado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted es el más que se tiene que cuidar entonces de estar hablando, porque usted no sabe cuándo le toque a usted. Y pídale a Dios que nunca le toque, porque entonces va a gritar por misericordia. Yo he aprendido en este caminar, mi hermano, que nosotros no somos jueces, nosotros no somos quien para condenar. Usted predique, enseñe, pero hágalo con sabiduría y hágalo con los pies puestos en la tierra y hágalo con inteligencia y con entendimiento, como dice la Biblia, sabiendo que tú mismo puedes ser tentado con lo mismo. Así que para cerrar este tema, no lo digo de una manera para justificar, pero sí quiero dejar en claro que no todos los casos son iguales y que, como dice el refrán, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea.